Sí, sí, déjame y te presento como debe de ser. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, hoy nos acompaña Neftalí Cruz. Él es licenciado en biología por la Universidad Veracruzana. Tiene la maestría en ciencias bioquímicas en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Actualmente está cursando el doctorado de biología molecular en el laboratorio de Sainsbury de la Universidad de East Anglia en Norwich, Inglaterra. Ha sido coautor en 7 publicaciones científicas en revistas internacionales como Nature, eLife, The Plant Cell y New Pathologies, perdón. Se ha especializado mayormente en el área de biología molecular, estudiando interacciones entre plantas y sus patógenos. Ha recibido algunas distinciones como la Organización Internacional Agrobio por su trabajo de tesis de licenciatura y el Premio Estatal de Veracruz de la Juventud en Ciencia y Tecnología. Y pues además es un gran amigo desde hace como media vida, excelente persona y los dejo con él. Bueno, hola a todos, muchas gracias a Lucero por la invitación. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, les voy a presentar un poquito de lo que hago, de lo que he hecho. Actualmente, como decía Lucero, estoy acá en Norwich, Inglaterra. Y bueno, pues les voy a contar un poco cómo es que llegué acá y cómo es que estoy estudiando lo que en un momento les voy a mostrar. Tengo una presentación y la verdad es que yo quiero que sea, si es posible, lo más informal que se pueda. Y pues si quieren hacer alguna pregunta o interrumpirme en cualquier momento, pues siéntanse con la libertad de hacerlo. Pues bueno, voy a compartir entonces mi presentación. Entonces, espero que todos puedan ver la presentación. Pues bueno, hoy les quiero contar un poco de lo que yo hago y básicamente la charla de hoy la titulé como que les voy a contar la historia de un asesino serial y les voy a platicar por qué es serial. Y es en realidad un patógeno de plantas que estudiamos acá en el laboratorio que se llama Magnaporte Oriza. Y como les decía, pues esto básicamente es un proyecto de doctorado en el que estoy actualmente por terminar. Bueno, antes de contarles esta historia, les quisiera hablar un poquito de cómo es que llegué acá. Les digo, cualquier pregunta, inquietud en cualquier momento, pues siéntanse con la libertad de hacerlo, ¿no? Y bueno, primero les quisiera decir que una de las cosas que me llevó a estudiar biología pues, fue precisamente algo que aprendí en la prepa, que se llama el dogma central de la biología molecular, que yo creo que todos ustedes lo saben bastante bien y lo manejan bastante bien. Entonces, cuando aprendí esto en la prepa, pues se me hizo bastante interesante, bastante asombroso cómo es que una molécula de ácido desoxirribonucleico, como es el ADN, pues puede controlar un montón de cosas y básicamente darnos toda la diversidad de organismos que actualmente vemos en la naturaleza. Entonces, esta flexibilidad o esta propiedad que tiene el ADN de guardar información y después pasarla a ARN y hacer un mensajero de esto y después traducirla en una proteína que eventualmente nos dará una función y diferentes características en el organismo, pues se me hizo bastante impresionante. Y lo que se me hizo más impresionante aún es que este dogma central de la biología molecular pues lo podemos también cambiar entonces en función de esto pues podemos crear ciertas características que podemos estudiar o mejorar en ciertos organismos, ¿no? Entonces, una de las cosas que también aprendí por allí en la prepa o que tuve la oportunidad fue que pues podemos modificar organismos y que esos organismos, por ejemplo, los podemos hacer verde fluorescentes, ¿no? Como en el caso de muchos organismos modelo que se estudian en los laboratorios, donde pues básicamente ahora es muy común estudiar ciertas proteínas a las que les fusionamos una proteína que es verde fluorescente para estudiar algún mecanismo particular de este organismo modificado, ¿no? Entonces, realmente el saber que esta proteína originalmente era de una de Aquaria Victoria, que es justamente donde se extrajo esta proteína verde fluorescente y después poderla insertar
en un organismo como puede ser C. elegans, pues se me hizo muy, muy impresionante, porque prácticamente el hecho de estar jugando a modificar organismos se me hizo asombroso, y que, a ver, además, que podemos aprender mucho de los organismos que modificamos, ¿no? Con todo esto, ¿no? Entonces, todo esto pues me llevó a estudiar biología, ¿no? Y otra de las características, de las cosas que más me llamó la atención, fue el hecho de que, particularmente en las plantas, pues podemos modificarlas para que, en este caso, por ejemplo, podamos hacerlas resistentes a plagas, a ciertos patógenos, por ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la parte superior, les muestro por aquí cómo una planta que normalmente es susceptible a un hongo, que en este caso se llama Phytophthora infestans, pues puede eventualmente, después de ser modificada genéticamente, pues volverse resistente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un campo donde está la planta que no está modificada y la que sí, y podemos ver cómo las plantas que están modificadas genéticamente pues realmente pueden sobrevivir a plagas, y bueno, pues eso obviamente tiene un impacto en la agricultura, ¿no? Entonces, eso se me hizo impresionante. De hecho, es justamente donde tuve la oportunidad de conocer a Lucero, que justamente lo aprendí en un taller de ciencia que organizaba en aquel entonces el Sinvestav de Irapuato y el CIMAT. Y entonces, estas propiedades de modificar plantas, pues se me hicieron, la verdad, bastante asombrosas. Y es así como estudié biología, o decidí estudiar biología en la Universidad Veracruzana. Y dentro de la carrera, dentro de la universidad, pues también tuve la oportunidad de hacer veranos de investigación, de hacer un par de estancias, y regresé de hecho al Sinvestav Irapuato a seguir estudiando un poco de reproducción vegetal, por ejemplo. También tuve la oportunidad de ir a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a la Facultad de Ciencias, donde estuve por allí un semestre, y también eso me permitió conocer el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde también hice un verano de investigación de esos que organiza la Academia Mexicana de Ciencias, ¿no? Entonces, algo que les quería dejar como tip, como nota, es que, bueno, durante la carrera lo que a mí me sirvió muchísimo, por ejemplo, fue primero aprender inglés, porque yo aprendí inglés en los últimos semestres de la licenciatura. Entonces, aprender inglés fue realmente importante. Si todos, bueno, si estamos estudiando biología o alguna carrera afín, pues realmente debemos saber, ¿no?, que mucha de la información que está a nuestro disponible, o lo más novedoso en cuanto a investigación científica, pues se publica en inglés, ¿no? Entonces realmente eso es esencial si queremos aprender las preguntas de frontera que hay en el campo, ¿no? Y por otro lado, pues la oportunidad de hacer estancias de investigación, que creo que es muy, muy importante, el hecho de acercarse a diferentes institutos y ver cómo es que se hace investigación en México, yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Entonces, lo que les quería decir aquí también es que aprovechemos, por ejemplo, en la licenciatura, si tenemos estas inquietudes, a las convocatorias que hay allí en México, como las que les decía de la Academia Mexicana de Ciencias, donde podemos ir a hacer veranos de investigación y, bueno, quizá explorar un poco más las curiosidades que podamos tener, ¿no? Y entonces, pues, una de las cosas que también para mí fue muy importante, pues, seguir o hacer lo que realmente nos gusta, ¿no? Porque eventualmente eso nos lleva a lugares que ustedes, pues, la verdad, no se imaginarán, ¿no? Otra después de que salí de la licenciatura, como decía hace un momento, estudié también la maestría en ciencias bioquímicas, y esto en la maestría tuve la oportunidad, por ejemplo, de ir a un par de congresos internacionales, y eso también fue muy, muy importante, porque además de conocer lo que se hace en México de investigación científica, pues también tuve la oportunidad de ir a congresos donde pude conocer lo que se hace en otros países, ¿no? En otros laboratorios del mundo, en cuanto a lo que me interesaba en ese momento. Entonces, creo que es muy importante mencionar que exploremos lo que hacemos en México y aprovechemos las oportunidades que nos da. En este caso, por ejemplo, a mí me dio la UNAM de también hacer un poco de networking, de conocer gente que tiene intereses afines a los nuestros, y también seguir haciendo lo que nos gusta, ¿no? Entonces, realmente creo que es importante decir que, en mi caso al menos, cuando terminé la licenciatura, pues no sabía realmente qué iba a hacer, y entonces
decidir a la maestría, en la maestría pues, y fui un poco definiendo mis intereses, ¿no? Entonces creo que hacer una maestría, por ejemplo, allí en la UNAM, allí en México, pues fue bastante importante para mí. Y esto, pues, el conocer gente en estos congresos, pues me llevó también a conocer a un investigador que me trajo o me dio la oportunidad de venir acá a Norwich, Inglaterra, que es donde estoy actualmente. Y bueno, solamente como paréntesis, les cuento que Norwich es una ciudad que se encuentra al este de Reino Unido. Es aquí este punto que está por aquí. Y bueno, en Norwich, Inglaterra, pues aquí es una ciudad muy, muy pequeñita, tiene este tipo de casas en el centro, hay una catedral muy, muy famosa. Y de hecho aquí también hay un equipo de fútbol, yo soy muy fan del fútbol, le voy a los Pumas y bueno, pues aquí también hay fútbol, ¿no? Entonces, esta ciudad pequeñita, además de ser muy, muy bonita, pues también se hace mucha investigación. Y aquí es donde se encuentra un instituto que se llama el Laboratorio Sainsbury, que es donde actualmente hago el doctorado, ¿no? Entonces, aquí ingresé a un programa que se llama de rotaciones, que en realidad es un programa de doctorado un poco diferente, porque lo que sucede es que vamos a diferentes laboratorios durante el primer año y de allí decidimos al final qué es lo que vamos a decidir estudiar durante el doctorado. Entonces, durante este camino por saber qué es lo que iba a estudiar, empecé un poco en un laboratorio donde estudiaban biología estructural con este doctor que se llama Mark Banfield. Y aquí, bueno, si ustedes saben un poco de esto de biología estructural, es básicamente producir proteínas in vitro y después conocer la estructura a nivel molecular de qué hace una proteína, por ejemplo. Hay muchas proteínas que no sabemos la función, solamente sabemos la secuencia de aminoácidos, y el hecho de poder obtener la estructura a través de cristalizarla, pues es muy importante y es algo que probé a hacer y la verdad es que me gustó muchísimo. Otra de las oportunidades que tuve durante estas rotaciones que estuve haciendo, pues fue el hecho de también explorar un poco la señalización por calcio. Y entonces esto particularmente en el modelo de la simbiosis, no sé si ustedes están familiarizados con ello, pero básicamente la simbiosis es otra interacción de organismos en la raíz con plantas, ¿no? En este caso yo estudiaba leguminosas. Y en las leguminosas, por ejemplo, esta señalización de calcio es muy importante para poder eventualmente formar unas estructuras que se llaman nódulos, donde ocurre la fijación biológica de nitrógeno. Y bueno, entender cómo es que cómo es que ocurre este proceso biológico de la fijación de nitrógeno, pues fue bastante interesante y bueno, entender un poco de la señalización por calcio, pues también me gustó mucho, ¿no? Y al final también hice otra estancia aquí mismo, que fue justamente para entender o estudiar un poco a este asesino serial que yo le llamo, que se llama Magnaporte Orisa, que es lo que hoy les voy a hablar brevemente. Entonces, como les decía, estoy aquí en el laboratorio de Sainsbury y aquí, bueno, es un laboratorio, la verdad, bastante grande. Está donde estoy ubicado, bueno, hay es un parque de investigación y realmente hay 3 institutos aquí que forman parte de este parque. Uno es el laboratorio Sainsbury, donde se estudian interacciones de plantas con microorganismos, pero también hay otro instituto que solamente estudia cosas bioinformáticas, donde secuencian genomas, por ejemplo, y el otro laboratorio más es el laboratorio John Innes, que es aquí donde también estudian todo lo que se puede imaginar de las plantas, ¿no? Entonces, aquí en este parque de investigación, pues todo lo que hay prácticamente diferentes líneas de investigación, pero todo va en función de plantas, desde estudiar la fotosíntesis, estudiar los simbiontes de las plantas, los patógenos, cómo se modifican para tener ciertas características, ¿no? Plantas más grandes, plantas con más tomates, no sé. Hay diferentes líneas de investigación y es muy, muy grande mucho lo que se hace por acá en cuanto a investigación en plantas. Y bueno, como les decía, yo estudio un hongo patógeno que se llama Magnaporte Orisa, y en realidad este es una enfermedad bueno, este hongo patógeno causa una enfermedad que se llama la enfermedad del blast en cereales, como el arroz, como el trigo, como la cebada. Y bueno, esta enfermedad de blast o del tizón negro es en realidad
algo que ocurre prácticamente en la planta, mayormente en las hojas, donde el hongo crece y empieza a formar estas lesiones que eventualmente pues terminan matando a la planta, ¿no? Este hongo básicamente puede colonizar diferentes tejidos de la planta y bueno, como les decía, puede ir desde la hoja hasta el tallo y bueno, también las raíces incluso, y todo esto pues genera pérdidas económicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso particular del arroz, pues se destruyen alrededor de 150 millones de toneladas cada año por este hongo patógeno. En el 2012, por ejemplo, fue considerado como uno de los principales amenazas en cuanto a la seguridad alimentaria, por ejemplo, porque hay muchos países, alrededor de 85, que dependen estrictamente o mucha de su dieta depende del arroz. Y entonces, en todas estas lugares, o prácticamente en cualquier lugar donde crece arroz, pues está este hongo patógeno, ¿no? Y en realidad, una de las mayores amenazas es que justo el patógeno ha aprendido a infectar otros cereales, porque empezó infectando arroz, pero ahora también infecta, como les decía, trigo, cebada, y bueno, ha ido ampliando el rango de huéspedes que puede infectar, y ahora infecta alrededor de 50 diferentes especies de cereales o de pastos, por ejemplo. Y entonces, por eso es que es una amenaza y por eso es que es importante estudiarlo, ¿no? Entonces, es esto lo que hacemos en el laboratorio. Y bueno, toda esta enfermedad empieza cuando el hongo pues, produce estas estructuras que se llaman conidióforos, que en realidad son, bueno, esta es una microscopía que sacaron allí aquí en el laboratorio, donde básicamente pues muestra cómo es que está este conidióforo que eventualmente dará lugar a las esporas. Y las esporas, que es esta animación que les muestro aquí, pues tienen esta forma como de lágrima que después empieza a desarrollar una nueva célula, que es esta célula redonda que está aquí, que se llama apresorio. Y aquí en esa nueva célula es realidad donde inicia todo el proceso de infección, porque básicamente después de que la espora germina, produce esta nueva célula y entonces es allí cuando el hongo puede invadir a una planta. Entonces, aquí está otra micrografía de cómo es que el hongo empieza la infección. Y es muy, muy interesante porque, por ejemplo, esta estructura, esta célula que se llama apresorio, pues es incluso una de las, quizá, estructuras biológicas donde se genera una presión o una de las presiones más altas que se conoce en la naturaleza, ¿no? Se dice que se forma una presión de alrededor de 8 megapascales, que es equivalente a más o menos entre 6 y 8 veces la presión que ocurre que hay en una llanta de coche, ¿no? Entonces, esta presión es muy, muy importante porque es lo que permite al hongo penetrar las hojas y en este caso iniciar el proceso de infección, ¿no? Entonces, en el laboratorio donde estoy actualmente, mucha de la investigación que se hace es justo entender cómo es que se forma esta estructura en las hojas, que es donde prácticamente inicia la infección y que es, como les decía, muy, muy, muy interesante. Para un poco poner en otras palabras todo lo que les he dicho ahora, pues el ciclo de vida de este hongo patógeno pues depende de cuando infecta y cuando llega a una planta, a un cereal como puede ser el arroz, ¿no? Entonces empieza cuando unas esporas llegan y germinan en la hoja. Esta germinación hace que se forme una nueva célula que se llama apresorio, y después de que el apresorio se ha formado, ha generado una presión importante. El hongo puede penetrar físicamente la planta y entonces empezar la colonización. Sabemos que todos estos procesos que ocurren en el ciclo de vida del hongo patógeno, pues realmente están regulados por cambios en la morfología del hongo, que van de cambios de un crecimiento de tipo polar, que es, como les decía, este crecimiento que va en forma de tubo, a cambiar a un crecimiento de tipo isotrópico que forma estas estructuras que forman presión y que eventualmente permiten la penetración. Y bueno, sabemos también que todos estos procesos de infección están regulados por proteínas como pueden ser MAP quinasas, que es lo que yo estudio particularmente. Una MAP quinasa que se llama
que es encargada de la patogenicidad y se llama por sus siglas PMK1, que es justamente Pathogenicity Map Kinase 1. Y entonces esta quinasa es la que yo estoy estudiando en el laboratorio y estamos tratando de entender cómo es que tiene un papel importante en la infección. Entonces, no sé si ustedes están muy familiarizados con MAP quinasa, seguramente que sí. Es es un proceso bastante conservado en todos los eucariontes. El hecho de tener cascadas de señalización que están dependientes de MAP quinasas. Y entonces se sabe que esto ocurre, como les decía, en todos los organismos eucariontes. Y entonces el hongo patógeno, por ejemplo, pues tiene también esta vía de señalización. Y entonces sabemos que esta PMK1 está regulada en una cascada de fosforilación por otras MAP quinasas, como pueden ser en este caso MST11, MST11 y MST7. Y estas quinasas que están arriba o río arriba de PMK1, pues determinan cómo es que PMK1 regula la patogenicidad del hongo. Ok, entonces una de las cosas que se sabe ya desde hace muchos años es que, por ejemplo, aquí les muestro un hongo, digamos, silvestre que puede formar esta célula que les decía que se llama Apresorium. Allí en el laboratorio lo que hacemos es que germinamos en superficies que se asemejan a la estructura de una hoja, que básicamente son superficies hidrofóbicas, donde sabemos que el hongo puede germinar. Y entonces un hongo silvestre pues forma esta estructura y germina en esta superficie, ¿no? Entonces sabemos que una mutante que no tiene presente esta quinasa pues no puede formar esta estructura. En realidad lo que forma es un tubo y nunca en realidad infecta. De hecho, cuando ponemos estas mutantes de la PMK1, en realidad no podemos ver infección del hongo patógeno. Entonces, desde allí se sabe de la importancia de esta MAP quinasa como regulador de la infección en este hongo patógeno. Entonces, una de las estrategias bastante elegantes, diría yo, que en el laboratorio han diseñado para estudiar esta quinasa, pues fue justamente haciendo una modificación genética de la quinasa, haciéndola entonces más susceptible a una droga que la inhibe. Y entonces a eso se le llama como inhibición genética de una enzima, y esto se puede hacer en los hongos como Magnaporte oryza. Entonces lo que haces es en realidad mutar una secuencia de un fragmento de la PMK1 para hacer el sitio de unión a ATP, que es esencial en las MAP quinasas, un poco más pequeño, y esta mutación entonces permite que una droga, que es un inhibidor que se llama Naftalin PP1, pues inhiba la función de la quinasa. Entonces, cuando se hace esta modificación genética, por ejemplo, se puede ver que es igual a que la quinasa no esté activa ni no esté presente, ¿no? Entonces, con esta estrategia química que se usa en el laboratorio, pues podemos también inactivar a la quinasa y estudiar cuál es su función en patogenicidad, por ejemplo, que es lo que hacemos aquí. Y aquí les quería mostrar un video que generamos en el laboratorio, donde, por ejemplo, vemos cómo el hongo puede ir colonizando las células en la hoja del arroz. Y, por ejemplo, cuando la quinasa está activa, pues este hongo puede ir colonizando a lo largo de las horas todo el tejido donde originalmente germinó. Sin embargo, cuando se inhibe la actividad de la quinasa, por ejemplo, después de 24 horas de que el hongo ha penetrado, pues se sabe o hemos observado que el hongo no puede colonizar a las células que están a su alrededor. Entonces, esto fue muy importante porque nos ayudó a entender que también la quinasa, además de ser importante para formar el apresol, o esta célula que es el inicio de la infección, pues también nos enseñó que PMK1 es esencial para que el hongo pueda moverse y colonizar las células que se encuentran a su alrededor. Entonces, bueno, esto que sabemos aquí en el laboratorio del papel de esta quinasa en la infección, pues básicamente se reduce en esta diapositiva donde les digo que esta MAP quinasa o esta cascada de señalización, pues es importante para que en principio el hongo pueda formar un apresorio que es el inicio de la infección, y después si bloqueamos químicamente el papel de esta quinasa, pues también entendemos o podemos ver que el movimiento del hongo para colonizar las células pues se ve bloqueado, ¿no? Entonces allí es como concluimos que esta quinasa es esencial durante la infección de diferentes etapas.
Y bueno, un poco de lo que he estado haciendo yo aquí es justamente entender cómo es que esta quinasa regula la infección en el hongo. Y para ello hemos decidido justamente estudiar o utilizar una herramienta que se llama proteómica. No sé si ustedes están familiarizados con esto de la proteómica, pero bueno, es una ciencia hasta cierto punto emergente, donde podemos estudiar los proteomas de los organismos. Y entonces, en este caso, lo que decidimos empezar por ver es justamente qué proteínas en esta cascada de fosforilación podrían estar cambiando cuando la quinasa PMK1 está presente y está ausente, ¿no? Entonces, una de las cosas que empecé a hacer aquí en el laboratorio cuando inicié mi doctorado es justamente desarrollar un protocolo que permitiera estudiar a la quinasa, a PMK1, durante la formación del apresorio, ¿no? Entonces, lo que hice fue básicamente diseñar este protocolo que eventualmente nos lleva a hacer proteómica. Y entonces lo que hacemos es justo estudiar el proteoma de la quinasa cuando está activa, que es la versión silvestre, y de la quinasa cuando está mutada, que es la versión que no forma apresorio, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hicimos fue extraer todas las proteínas de estos estructuras muy, muy pequeñas. Hacemos digestión de todas las proteínas para poderlas después estudiar por espectrometría de masas, ¿no? Entonces, una de las cosas que implementamos en este protocolo es que, como sabemos que las MAP quinasas lo que cambian son la fosforilación de las proteínas, pues lo que implementamos fue el hecho de enriquecer todas las proteínas que están fosforiladas y entonces poder solamente estudiar este universo de proteínas del organismo, ¿no? Es importante mencionar que la proteómica es una herramienta que no es como la transcriptómica o la genómica, que nos permite a través de PCRs y amplificaciones estudiar genomas, sino más bien con lo que tenemos de muestra, con lo que tenemos de proteínas, pues podemos identificar alrededor del 30% de ellas a través de espectrometría de masas, ¿no? Entonces, esto es lo que he estado, parte de lo que he estado haciendo por aquí. Y bueno, a través de este estudio de los proteomas de Magnaporte Oriza, pues, bueno, pudimos estudiar justamente cómo es que este hongo forma la célula que les decía que se llama Presorium, ¿no? Entonces, justo lo que hicimos fue estudiar estas etapas muy tempranas de la infección y descubrimos un número de proteínas que están reguladas en ausencia y en presencia de la quinasa, y desde allí, a través de también filtrar estas proteínas con los dominios de fosforilación, pues pudimos entender cómo es que pudimos hacer una lista de targets de proteínas que pueden estar reguladas por esta proteína que se llama PMK1. Entonces, una de los primeros resultados que obtuvimos fueron una lista de proteínas que, como les decía, están cambiando su fosforilación en presencia y ausencia de la PMK1. Y bueno, muchas de esas proteínas lo que hicimos fue estudiarlas primero para entender si eran interactores directos de PMK1. Y en este caso utilizamos una técnica que se llama GIS2 Hybrid. Y en realidad esta técnica lo que hace es nos permite ver la interacción entre dos proteínas. Entonces tenemos en este caso una proteína que, como es PMK1, que usamos como presa, y entonces podemos clonar otras proteínas para ver si están formando la interacción o están haciendo interacción con esta quinasa, ¿no? Entonces lo que hicimos fue a través de lo que generamos por proteómica, pues validarlo in vivo a través de interacciones en levadura, y entonces entender o descubrir nuevos proteínas interactoras de esta quinasa que eventualmente nos puedan entender cómo es que ocurre la regulación del apresorio en este caso, ¿no? Y así es como descubrimos una proteína que se llama VPS1. Entonces, esta proteína es lo que estoy estudiando particularmente ahora.
después de este bueno, estudio un poco masivo de proteomas, llegamos a uno de estos reguladores, que creemos que es un regulador de la actividad de la quinasa que les contaba, BMK1. Y entonces, pues igual, a través de herramientas de proteómica, pues estudiamos cómo es que ocurre o cambia la fosforilación de esta proteína en presencia o ausencia de PMK1. Entonces, esto lo hacemos a través de una herramienta que se llama Targeted Proteomics, que es básicamente la proteína que estamos estudiando a través de espectrometría de masas. Estudiamos las secuencias o que sabemos que están fosforiladas por PMK1, y entonces es ahí como vamos viendo cómo es que cambia la fosforilación a lo largo de la infección. Y bueno, una de las primeras cosas que estuvimos haciendo, como les mencionaba, es a través de Yeast2Hybrid vimos cómo es que ocurre esta interacción, y también a través de bioquímica de proteínas por coinmunoprecipitación también descubrimos que esta interacción es real, y justamente a través de hacer un experimento in vivo de germinación, pues pudimos detectar que efectivamente esta proteína que se llama BTS1 pues interacciona con PMK1. Y entonces, también otra de las herramientas que usamos en el laboratorio pues es hacer transcriptómica, y a través de estudiar los transcriptomas de estos hongos, o de este hongo que está mutado y silvestre, pues podemos ver, por ejemplo, cómo se cambian también ciertos genes. Y en el caso particular de esta proteína que se llama BTS1, pues vemos que donde está en rojo, por ejemplo, son los momentos de la infección donde la proteína está más activa o presente, ¿no? Entonces, es justamente una de las herramientas que usamos para también justificar el rol de esta proteína durante la infección. Y otra de las cosas que hacemos también mucho por acá es microscopía, y entonces decidimos estudiar la localización de la proteína. Y algo que vemos, por ejemplo, que es que durante la infección, en esta superficie hidrofóbica donde podemos germinar el hongo, pues vemos que el hongo forma estas estructuras y que son el apresorio, como les decía, y básicamente que la proteína esta BTS1 pues se localiza puntualmente en estas células que sabemos son importantes para la infección. Y bueno, esta es solamente una fotografía un poco más cerca de cómo es que esto... cómo es que vemos la localización de esta proteína, y bueno, un poco de digamos, la imagen 3D de cómo es que esta misma proteína se localiza en esta célula que les digo se llama apresorium, y es muy, muy importante para la infección. Y bueno, ya otra de las cosas que vimos también con respecto a esta proteína es que es muy importante para que el hongo pues, pueda colonizar las células que están a su alrededor, como sabemos que también lo hace PMK1. Entonces, es justamente para mostrarles que, bueno, que estas herramientas que usamos de proteómica, transcriptómica, etcétera, pues al final nos permiten descubrir cosas que, bueno, tienen sentido con lo que se ha visto anteriormente, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en este caso, cuando inhibimos la actividad de PMK1, que es quien creemos es el interactor de esta proteína, pues también vemos que cambia la localización de esta BTS1 en el contexto de la infección. Entonces, para no aburrirlos con esto, pues les quería solamente un poco contar lo que he estado tratándoles de decir hasta ahora. Pues primero que parte de lo que yo hago por acá es justo estudiar a este hongo patógeno en el contexto de la infección. Que hemos usado herramientas de proteómica y transcriptómica para descubrir un regulador de la proteína que sabemos que es importante para la infección, que es BTS1. Y bueno, a través de diferentes herramientas bioquímicas y de proteómica también, pues hemos identificado cuáles son los sitios que están fosforilados por PMK1 y cómo es que ocurre esta interacción en el hongo patógeno, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que he estado haciendo durante mi doctorado, y es
todavía parte de lo que, es uno de los proyectos que he estado, digamos, trabajando un poquito más. Y bueno, pues con esto quería terminar. Y bueno, pues no sé, también abrir un poco a que si ustedes pudieran tener alguna pregunta con respecto al proyecto, con respecto a cualquier cosa de lo que les he contado, pues bueno, podemos hablarlo ahora, ¿no? Otra de las cosas que quisiera mencionarles es que, por ejemplo, aquí en el instituto hay una escuela internacional de verano, bueno, un verano de escuelas de verano de investigación, y esto es pues abierto justamente para estudiantes que son de universidad de diferentes partes del mundo. Y entonces, si tienen interés, por ejemplo, de algún interés en plantas o en patógenos, pues yo creo que vale mucho la pena aplicar a esta escuela, que es justamente, por ejemplo, ahora está abierta la convocatoria para el próximo año, todo dependiendo de si la pandemia lo permite. Y lo que está padre de esta convocatoria es que, bueno, ellos te dan dinero para que puedas venir acá y alojarte y bueno, tener una experiencia de 2 meses en el instituto, ¿no? Donde puedas trabajar con algún investigador y en un proyecto pequeño por este tiempo, ¿no? Entonces, algo que yo creo que si tienen interés en plantas, en biotecnología, en biología molecular, creo que vale muchísimo la pena porque, como les decía, pues eventualmente uno nunca sabe dónde puede parar a través de este networking, que creo que es importante hacer durante la licenciatura y también durante la maestría, ¿no? Bueno, pues con eso quiero terminar y bueno, no sé si tuvieran algún comentario o alguna pregunta. Muchas gracias, Nefta. Pueden mandar las preguntas por el chat o directamente abrir su micrófono, chicos. Yo sí te quisiera preguntar exactamente cómo fue que llegaste al doctorado allá. ¿Te invitó el doctor y ya Sí, entraste? bueno, es justo algo que quería sentar un poco más en la charla, y es que en realidad, justo cuando terminaba la maestría, pues yo creo que cuando terminaba la licenciatura y cuando terminé la maestría, son 2 momentos en los que uno nunca sabe qué hacer. Y entonces, justo cuando terminé la maestría, por ejemplo, lo que hice fue pues empezar a mandar correos a gente que sabía yo que hacían lo que me gustaba. Y entonces mandé 10 correos o como 12 correos a investigadores de diferentes lados, tanto en México como en el exterior, y solamente me contestaron 2, ¿no? Y uno de los que me contestó fue alguien que conocí, como te digo, en uno de los congresos a los que fui durante la maestría. Y entonces me dijo, pues si quieres, vente un tiempo al laboratorio, te doy una beca por unos meses y aplicas al doctorado. Y fue justamente lo que decidí hacer. Y creo que eso realmente pues cambió mucho el panorama que tenía en ese entonces, ¿no? Porque fue una oportunidad que prácticamente pues bastante buena, ¿no? Que te pagaran el hecho de venirte por unos meses por acá y eso pues solamente para ver qué tal estaba el ambiente, pues dije, bueno, va. Y estuve trabajando en un proyecto por 6 meses y así es como me gustó lo que estaba haciendo la gente por acá y decidí quedarme, ¿no? En realidad creo que estas oportunidades, bueno, independientemente de lo que académicamente te pueden dar, yo creo que personalmente también te ayudan muchísimo porque también ves cómo está, digamos, tu panorama o lo que tú piensas de ciencia en general, ¿no? Porque en realidad en México uno aprende una cosa, pero, por ejemplo, en mi caso, yo estaba en la Universidad Veracruzana, que es una universidad que tiene muchísimo menos recursos que la UNAM, por ejemplo, y te das cuenta que ahí la ciencia es de una manera. Después vas al IBT y es un poco diferente, pero luego sales a un instituto de otro lado del mundo y te das cuenta que es totalmente diferente también, ¿no? Entonces, creo que esta oportunidad de ir conociendo gente y de aventarse a hacer otras cosas, creo que es muy valioso porque te ayuda a crecer académicamente, pero también mucho personalmente, ¿no? Gracias, Nef. Oye, ¿a qué becas has aplicado o cómo te has financiado allá? Pues en realidad todo esto pues ha sido justo por financiamiento de convocatorias, ¿no? Como les decía, en principio en la universidad, a las convocatorias estas de la Academia Mexicana de Ciencias para hacer las estancias allí en México. Y bueno, eso la verdad es que fue bastante, bastante bueno. Y ya de ahí cuando fui a la maestría, pues por ejemplo ha sido con las becas de CONACYT. Y ya después, simplemente, como les decía, el networking, ¿no? La oportunidad que tuve de conocer a alguien que me dijo, bueno, yo te doy una beca para que estés aquí en mi laboratorio 6 meses, pues eso fue bastante valioso, ¿no? Entonces, pues
lo único que yo, digamos, recomendaría es justo aprovechar las oportunidades que hay, las convocatorias que podamos saber que cada año van cambiando, algunas aparecen, algunas desaparecen, pero siempre hay algo a que aplicar. Entonces yo creo que es importante aplicar a todas las convocatorias que podamos, ¿no? Una va a pegar y generalmente pues nos dará una oportunidad. Y por otro lado, pues también cuando no hay tantas oportunidades, pues también tratar de buscarlas, ¿no? Como les decía yo, cuando estaba terminando la maestría, pues tampoco sabía qué hacer. Digo, bueno, voy a mandar mails a 10 personas a ver quién me contesta, me dice, bueno, algo, ¿no? Y entonces así es como conseguí esta beca, ¿no? Entonces realmente es eso. Yo creo que aplicar a lo que hay y cuando no hay nada, pues tratar de buscarlas, ¿no? Pero al final lo más importante es, yo creo, el interés que uno puede tener o el gusto que uno puede tener por querer quizá conseguir o estudiar lo que uno quiere. Entonces, pues eso, tratar incluso de hacer oportunidades donde a veces no hay tantas. Ya. Oye, ¿cuál ha sido como la experiencia que mejor recuerdas desde que te fuiste y que de alguna manera dices, me cambió la vida, me cambió la forma de ver todo? Ya, pues digo, para empezar, yo creo que cuando recién llegué aquí, por ejemplo, a Norwich, una de las cosas que sufrí un poco más fue el hecho de justo, o sea, tenía como 2 años aprendiendo inglés y de repente ya tienes que hablar inglés todo el día, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue una experiencia de bastante aprendizaje, pero lo que quiero decir aquí es que en realidad a veces uno piensa que yo siempre estaba, bueno, igual debo de esperarme 2, 3 años en lo que aprendo bien inglés para después irme a otro lado. Y en realidad, no, yo creo que el aventarse, el venir aquí, pues me ayudó a aprender, por ejemplo, inglés muchísimo más rápido y en poco tiempo, pues ya estabas ahí, así, con el inglés más rudimentario y rupestre, pero te vas comunicando y te das cuenta que no es que no es un problema único, sino que tuyo, ¿no? Sino que en realidad pasa en mucha gente. Por ejemplo, hay muchos aquí asiáticos, ¿no? Que también tienen, digamos, a veces la misma dificultad. Es un idioma totalmente diferente el chino al inglés y es muy, muy complicado para ellos hablarlo. Pero bueno, o sea, así es como uno va, digamos, viendo pues qué cosas te dejan más. En este caso, por ejemplo, el hecho de solamente aventarme y decir, bueno, voy a ver qué pasa. Y ahí yo creo que los primeros meses aquí, cuando estuve aprendiendo inglés y aprendiendo las nuevas técnicas en el laboratorio, pues eso yo creo que me cambió mucho y ahí es donde al final, digamos, para bien, yo decidí continuar lo que estaba haciendo y bueno, decidí quedarme por acá o aplicar a financiamiento por acá, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de salir, de conocer, pues siempre te hace ver cómo, por ejemplo, hay cosas que puedes, que a lo mejor se pudieran hacer mejor en México y que también nos permiten, pues no sé, conocer eh, otros lugares y quizá desarrollar un poco más lo que estamos aprendiendo en nuestro país también, ¿no? Entonces, yo creo que el aprendizaje de ese momento de la estancia al principio, cuando llegué aquí, fue muy importante para valorar también lo que había en México y para ver qué quería hacer en el futuro. Además del inglés, ¿qué les recomiendas aprender? Eh, Primero, yo creo que algo de lo que yo siempre bueno, he visto con otros chicos que están en la licenciatura, por ejemplo, es que como que todo el mundo nos estresa de, uy, estoy estudiando biología y ahora ya no sé qué hacer, o sea, ya no sé ni si hice buena elección en estudiar biología, porque ahora no sé para dónde ir. Creo que una de las maravillas y por otro lado de las cosas contraproducentes que tiene la biología a veces es que es tan amplia que podemos terminar en diferentes lados, ¿no? Entonces, yo creo que primero no asustarse y no estresarse en decir, wow, lo que voy a estudiar ahora en la maestría ya me va a marcar para el resto, ¿no? O digamos, si lo que voy a estudiar en los últimos semestres al menos por ejemplo en Veracruz, los últimos semestres de biología, tienes como que especializarte en un área y digamos, no pensar que el especializarse en ese momento ya te va a definir qué vas a hacer en el futuro, ¿no? Yo creo que no es necesario estresarse con eso. Al final, yo creo que es solamente seguir lo que te gusta. Y bueno, pues yo lo que diría, además del inglés, si uno quiere estudiar en el extranjero, pues es justo hacer pues networking, ¿no? Conocer gente
que pueda ver tus intereses de esa manera pues también empezar a aplicar, ¿no? Yo creo que es un poco mantener la mentalidad abierta a que somos lo suficientemente buenos para poder ir a cualquier parte, por un lado, y por otro lado, pues no ponernos barreras de decir, ahora si decido hacer esto, ya me voy a quedar haciendo, no sé, ecología toda mi vida, ¿no? En realidad la vida cambia muchísimo o los proyectos cambian muchísimo y yo, por ejemplo, nunca imaginé que iba a terminar haciendo cosas de patógenos, ¿no? Entonces todo esto se va definiendo en el camino y yo creo que la licenciatura es mucho para aprender a definir algún gusto general y ya eventualmente el camino nos dirá pues, en qué terminaremos, ¿no? Pero yo creo que abrirse a conocer lo que sus intereses les digan, ¿no? Aquí en México, ¿dónde pueden hacer networking? Yo creo que, bueno, ahora que, por ejemplo, hay muchos eventos online, ¿no? Donde podemos conocer a muchos investigadores de diferentes lados, creo que esa es una manera. Otra manera es justo en los congresos, cuando sucedan ahora después de la pandemia, espero. Ahí llegan también muchos investigadores, tanto nacionales como internacionales, donde podemos generalmente uno va y presenta un póster, por ejemplo, y no siempre va a ir gente a tu póster, por ejemplo, y allí pues vas a tener la oportunidad de platicar con mucha gente y yo creo que ahí es donde puedes ver quién tiene intereses afines a los tuyos y empezar a conocer incluso centros de investigación que a lo mejor ni siquiera te sonaban, no te pasaban por la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que los congresos son importantes puntos de networking y pues también los seminarios ahora en línea que están habiendo que nos permiten pues conocer gente y no tener, digamos, y tener la apertura de escribirles un mail para pedirles un tip, no sé, algún consejo. Yo creo que eso también es muy importante porque eso, o sea, nos hacen ver, por ejemplo, convocatorias o becas que a lo mejor no vemos de manera normal en México, ¿no? O en nuestro estado, por ejemplo. Sí, claro. Nosotros creo que aún con doctorado, postdoctorado, siempre que le vas a hablar a alguien que ya tiene cierta trayectoria, igual sientes como cierto miedo, ¿no? A ver Ujú. si me contesta o me va a Exacto. decir, ¿qué haces aquí? Pero la verdad es que la mayoría de los investigadores, de la gente que está involucrada en el área que tú quieras y que son muy buenos, están dispuestos a ayudarte y les gusta hacerlo. Entonces, creo que sí es como muy buena recomendación eso de, pues, mandar correos, ¿no? Alguien te Sí, tiene que contestar. o sea, yo en realidad creo que, por ejemplo, sí, o sea, muchas veces las barreras nos las ponemos nosotros mismos sin darnos cuenta, ¿no? O sea, yo creo que dices tú, no soy lo suficiente bueno, o no tengo el mejor inglés, o es que, ¿por qué me habrán de elegir a mí? Pues yo creo que si no lo intentamos, pues es que pues ya tenemos menos oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que eso aprendí yo, por ejemplo, al menos cuando estaba terminando la licenciatura y también la maestría, y pues eso me fue abriendo afortunadamente algunos caminos que, como les decía, pues nunca me imaginé terminar aquí en Norwich estudiando hongos, ¿no? Entonces, pues eso, aprovechar cualquier congreso, y mandar correos también yo creo es importante. Isa, ¿tienes alguna pregunta? No, creo que no. ¿Y ahora qué sigue para ti? Bueno, ahora que estoy, por ejemplo, terminando el doctorado, pues justo viene la parte de hacer un postdoctorado, que es, ahora yo creo que allí es donde empieza la especialización en realidad, y es donde ya uno empieza a construir en mi caso, por ejemplo, alguna línea de investigación que eventualmente uno quiera hacer en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que incluso mucha gente que aquí que estudia un doctorado, en el postdoctorado cambia a cierta línea y es justo en la que se queda ya por el resto de su vida. Entonces, yo creo que aquí es justo ya donde uno empieza a ver, bueno, de todo esto que he aprendido durante la maestría, la licenciatura, el doctorado, pues qué es lo que más me gustó y empezar a aplicar las técnicas o las metodologías que has aprendido en las cosas que a lo mejor te dan cierto interés, ¿no? Entonces yo creo que ahora es justamente el reto de decidir, bueno, de todo lo que hay, qué es lo que, por ejemplo, no se está estudiando tanto,
que me interesa y que con lo que yo he aprendido, pues podíamos, digamos, generar cierto conocimiento, ¿no? Entonces, justo es eso, encontrar ahora alguna línea de investigación que pudiera, a la que pudiera aplicar cosas de las que he aprendido ahora. Y eso, bueno, empieza uno con el postdoctorado, que es donde a través de alguna beca, pues empiezas a construir una línea de investigación y, bueno, eventualmente a lo mejor, pues ya desarrollar algún laboratorio, ¿no? Pero bueno, todavía para eso falta bastante. Bueno, en realidad es eso, todavía empezar como a definir algún nicho de conocimiento donde pueda aportar algo de lo que he aprendido. ¿Recomiendas algunas páginas para realizar networking o congresos? Bueno, de páginas, la verdad es que yo, algo que creo que también me ha servido mucho es tener Twitter. Y entonces a través de Twitter, por ejemplo, uno puede seguir a diferentes, yo creo que es la comunidad donde más científicos están activamente poniendo cosas, ¿no? Entonces, en Twitter, por ejemplo, si uno sigue, por ejemplo, a las revistas a Science, a Nature, a todas estas revistas que publican los artículos semanalmente, y también se empiezan a seguir a los investigadores que tienen sus grupos de investigación, siempre a través de allí, pues te dan, por ejemplo, ahora, el tal seminario o la revista Science organiza este seminario para tal día, ¿no? Entonces, aquí está la contraseña de Zoom, por ejemplo. Entonces, realmente yo creo que en Twitter la comunidad científica es muy, muy activa y hay demasiada comunicación, incluso todos los científicos yo creo que son bastante, al menos todos donde aquí estoy, todos, absolutamente todos tienen Twitter y están publicando ya sea las cosas los artículos de sus laboratorios, pero también las posiciones de doctorado, de becas que pudieran tener y yo creo que ahí es donde uno se entera mucho de cómo están las cosas, ¿no? Entonces, yo recomendaría primero abrirse en Twitter y empezar a seguir a gente que hace ciencia en lo que les interesa. Bueno, allí verán que hay un montón de programas, ¿no? De cosas que están ocurriendo. Pero yo creo que esa es la mejor plataforma hasta ahora para esto. Ok, muchas gracias, Nefta. Solo me queda, bueno, creo que ya no hay otra pregunta, ¿o sí? No, creo que no. Ok. Voy a dejar de compartir tu pantalla. Sí. Y pues solo me queda agradecerte. Ya te enviaré tu reconocimiento, Muchas firmado y gracias. todo, No, pues, oficial. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir toda tu experiencia, vivencias y pues todo lo que sabes, ¿no? O sea, creo que es muy, muy amplio el camino que llevas y todavía te falta muchísimo por recorrer, ¿no? Una gran vida. no, muchas gracias. Bueno, pues cualquier cosa por ahí les puse mi correo o bueno, que tengan la confianza de mandarme un correo también, si yo les puedo conectar con alguna persona, pues también será con mucho gusto. Bueno, pues eso, que mucho gusto de estar aquí con ustedes hoy. No, muchas gracias a ti. Te dejamos, sé que por allá es noche y seguro, pues con todo lo que tienes que trabajar en el laboratorio a veces a medianoche. Exacto, a veces a medianoche, pero bueno, aquí estamos. Gracias, Bueno, pues chicos. un saludo y cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Pues ahorita veo a los que tengo que ver. Cuídense, que estén bien. Bye. Gracias, Nefta. Bye, bye, adiós.